Listo. Muy buenos días a todas, todos y todes. Hoy, martes 14 de octubre, damos inicio a los trabajos del segundo día de este segundo coloquio de investigación multidisciplinaria otoño 2025 en el marco de la octava Semana Nacional de las Ciencias Sociales que convoca el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales por sus siglas COMEXO y la Red Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación. El día de hoy continúa sus trabajos con exposiciones de varios ponentes. Estaremos de las 9 de la mañana, hora de Guadalajara, hasta pasadas de las 3 de la tarde. Espero pues tener éxito en estas proyecciones y dejamos en el uso de la voz a nuestro colega doctor Ernesto Sánchez. Él es del cuerpo académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Culiacán. Adelante, doctor Ernesto, y bienvenidas a todos, todos y todes. Doctor Ernesto, su micrófono lo tiene apagado. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Esta vez me toca ser el moderador de esta jornada que va a empezar. Y pues el objetivo, como bien lo decía el doctor Mario Gerardo el día de ayer, ¿no? Pues es que nosotros divulguemos, ¿no? Difundamos nuestros avances de investigación que hacemos en nuestros respectivos cuerpos académicos. Y el día de hoy vamos a empezar con una ponencia de la maestra Lorena Ladrón de Guevara Cruz, ella del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUSH de la UDG. Y la dinámica va a ser la siguiente: cada ponente va a tener cerca de máximo 15 minutos. Les pedimos se atengan al tiempo porque, pues afortunadamente tuvimos varias ponencias en la lista que van a ser presentadas. Y bueno, sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a la doctora, a la maestra Lorena Ladrón de Guevara con la eh, conferencia que nos va a dar, con la ponencia que nos va a dar de capacidades institucionales de las escuelas públicas ante el bullying en educación básica. Adelante, maestra. Muchas gracias. Primero que todo, buenos días y saber si ya pueden ver en pantalla mi presentación. Sí se ve, se aprecia, ahí se ve mejor. Ok, perfecto. Bueno, voy a dar inicio, esperando, bueno, ahora sí que los minutitos que tengo. La idea aquí es compartirles un poco de la que llevo en mi CUCH UDG y mi proyecto de Del apellido Ladrón de investigación que Guevara. se llama Capacidades Institucionales. ¿Perdón? No, adelante, maestra. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok. sí le escuchamos. Mi proyecto se titula Muchas gracias. Mi proyecto se titula Capacidades institucionales de las escuelas públicas ante el problema del acoso escolar bullying entre estudiantes de educación básica. Y bueno, básicamente el planteamiento del problema aborda esta problemática que en las escuelas de hoy en día tenemos en cuanto al fenómeno del acoso escolar. Cifras recientes desde el 2022 hasta más reciente en 2024 estiman que, por ejemplo, lo pueden ver en pantalla, que el 28% de estudiantes reportan haber sido víctimas de acoso escolar, o un 19% de mujeres y 17% de hombres reportaron también haber experimentado algún tipo de acoso escolar o que no se sienten seguros en la escuela. Y más recientemente, en el 2024, el 28.3% de los estudiantes de secundaria reportaron haber recibido alguna forma de acoso escolar. Estas evaluaciones han sido realizadas por diferentes organizaciones, pero tenemos que el Bullying Sin Fronteras, en la evaluación emitida en el periodo del 2023 al 2024, México ocupó el primer lugar, incluso por encima de Estados Unidos y España, de casos reportados de acoso escolar. Esto significó un incremento del 33% en comparación con el periodo anterior.
Y también si lo vemos por estados, vemos que en el estado de Jalisco se ocupa el segundo lugar después de Ciudad de México, con un 9% de los casos reportados. Esto no solamente es grave y urgente de atender por sí mismo, sino porque también el fenómeno del acoso escolar tiene implicaciones, impacto en diversas áreas del desarrollo integral de los estudiantes, tanto en lo físico, emocional, social, cognitivo, académico y otros aspectos incluso como en el socioemocional. Esto nos implica plantearnos y pensar, bueno, ¿qué se está haciendo en las escuelas o qué no se está haciendo en las escuelas para que en lugar de que estos índices de acoso escolar vayan a la baja, realmente hay una tendencia en aumento? Y aquí podemos pensarlo en aquello que hace la escuela desde las acciones individuales, cada agente escolar como docente, padre de familia, estudiante mismo o directivo, qué están haciendo, qué esfuerzos en conjunto están llevando a cabo, o incluso si cuentan con recursos humanos como lo es un profesional especialista para apoyar y acompañar en estos procesos, pero también pensando en acción escolar, en como una escuela, en su organización, en su estructura, de qué manera se está atendiendo y previniendo este fenómeno, pero también es pensar que la escuela por sí sola, si no cuenta con el respaldo institucional del Estado, que otorgue los recursos, que legitime roles, que establezca responsabilidades, es probable que todas esas acciones individuales o escolares se queden o se mantengan en la esfera imaginaria. Entonces, se requiere también de esta acción del Estado. Es por eso que para el objetivo general de este proyecto de investigación se busca analizar las capacidades institucionales de las escuelas públicas para la prevención y la atención del acoso escolar entre los estudiantes de educación básica. Aquí por ello es que se entiende a la capacidad institucional como este conjunto de habilidades producidas en lo individual, en lo escolar y en lo estatal para actuar ante este problema, nada más de uno de los niveles, sino de la articulación de todos sus elementos. Como podemos ver en pantalla, un nivel individual correspondería a esta cuestión de los roles, responsabilidades, prácticas, experiencias previas que los agentes escolares van teniendo en torno al acoso escolar y cómo prevenirlo y atenderlo. Nivel escolar, como ya había referido, son estos procesos institucionales que no solamente de manera formal están establecidos, sino que también de manera informal ya se sabe cómo se comunican entre ellos, cómo se apoyan, cómo cooperan, cómo movilizan recursos dentro de la escuela para este tipo de situaciones. Y finalmente, como mencionaba, en el nivel macro tenemos al Estado, desde sus políticas públicas y leyes, qué legitima y qué determina para la atención y prevención del acoso escolar. Porque todo esto, la importancia es ver cómo se articulan estos niveles y qué tanto, si la política pública y los protocolos mencionan que se atiende y se previene de esta manera, qué tanto eso está pasando en la práctica real de las escuelas de educación básica. Para adentrarnos más en esta cuestión, me interesa señalar que dentro del proyecto de investigación el acoso escolar se observa como este fenómeno complejo, que es un problema público y que se manifiesta como una conducta agresiva que sucede únicamente entre estudiantes y que tiene la característica de ser repetitiva, intencional y encontrarse en medio de un desequilibrio de poder. Esto dentro del contexto de la escuela y que tiene este potencial de causar daño en alguna parte del desarrollo integral, como lo habíamos visto en lo físico, en lo psicológico, en lo emocional, en lo social, etcétera. También hay una mirada amplia del fenómeno, ya que usualmente se piensa que los agentes involucrados dentro del acoso escolar son únicamente una diada de agresor y víctima, pero también los estudios más recientes y las teorías más actuales mencionan que están estos espectadores, pero que también hay un contexto social que no solamente lo permite, sino que influye en este. Entonces, bajo esta mirada, todos de alguna manera como sociedad, como agentes educativos, estamos siendo parte de que este fenómeno crezca y suceda. Es por ello que los procesos para la prevención y la atención son primordiales, ya que para prevenir el fenómeno
hay que generar estrategias dentro de la escuela y ya cuando se atiende implica tanto detectar que los agentes escolares sean capaces de identificar qué sí es acoso escolar y qué no lo es, puedan tener el proceso de notificar a las autoridades correspondientes, intervenir y finalmente dar seguimiento, porque muchas veces las capacidades institucionales se quedan únicamente en alguno de los procesos o se estancan o no hay un seguimiento adecuado como tal. Es entonces que este proyecto de investigación está planteado desde una metodología cualitativa porque voy a buscar entender, describir e incluso explicar este fenómeno social desde el interior, desde lo que pasa en las escuelas. Está enmarcado en un paradigma interpretativo porque privilegio la voz de los sujetos y el análisis profundo de documentos y discursos, y voy a tener que realizar un análisis de contenido y del discurso aplicadas a 3 fuentes importantes o principales de información. Estas 3 fuentes, primero, en un primer momento, voy a hacer un análisis de los documentos del Estado. Aquí en estos documentos se encuentran políticas públicas, normativas de ley, legislaciones, lineamientos y sobre todo los protocolos actuales y más recientes que existen en torno a la atención y a la prevención del acoso escolar. También voy a hacer un análisis de los discursos de los agentes escolares y un análisis de los documentos que la propia escuela o cada una de las escuelas que van a ser parte de mi estudio me van a compartir. Hasta el momento está planteado que visite por lo menos 2 escuelas primarias y 2 escuelas secundarias, porque si bien ambas son educación básica, estos 2 niveles difieren y cambian mucho de acuerdo a su estructura organizacional, que recordemos es este nivel meso que también estoy contemplando. Entonces, valdría la pena ver de qué manera funciona los mismos protocolos que no están diferenciados por preescolar, primaria y secundaria, sino que están para toda educación básica, de qué manera cambian y se van adaptando o se van implementando en el escenario que es una primaria y en el que es una secundaria. Son escuelas de la zona metropolitana de Guadalajara durante este ciclo escolar en curso que va del 2025 al 2026, que hasta el momento seguramente van a ser de sostenimiento estatal y de turno matutino, y la intención es hacer entrevistas a docentes, directivos, el personal de apoyo, si es que hay en estas escuelas, a padres de familia y a los estudiantes, para abordar precisamente lo que ellos expresan o han tenido como experiencia en cuanto a los procesos de atención y prevención que se llevan en esa escuela en específico. Esto me va a permitir, una vez recabando toda esta información y haciendo el análisis tanto de las entrevistas como de los documentos institucionales del Estado y de cada escuela, hacer una integración e interpretación final, combinando y contrastando los análisis de estos 3 niveles. Porque al final la intención también es que poder analizar esta vinculación y qué tanto, como había mencionado, lo que dice el protocolo se está haciendo efectivo dentro de la realidad de las escuelas y qué tanto aún hace falta quizá recursos humanos, recursos materiales, capacitaciones, etcétera, porque la intención final es poder identificar esas fortalezas y limitaciones institucionales, así como reflexionar sobre cómo el recurso humano de un rol profesional puede ser clave en estos procesos de seguimiento de la atención y de la prevención para generar recomendaciones y que se fortalezcan las políticas públicas en torno a la atención y prevención de este tema. Entonces, de mi parte, esto es todo. Muchas gracias por su atención. No sé si habrá algunas dudas o preguntas. Creo que sí lo hice en tiempo y forma. Entonces, gracias por todo. Muchas gracias, maestra Lorena, muy puntual, se agradece mucho la exactitud del tiempo. Y bueno, si nos sobra tiempo, a lo mejor hay un momento para preguntas y respuestas. Y bueno, vamos a continuar.